Buenas tardes, chicos. Estamos en una clase de ¿verdad? Biología, en la segunda clase del cuarto periodo. Espero de que se encuentren súper bien. ¿Verdad? La agenda que vamos a desarrollar, pues el saludo, indicaciones generales, un indicador de logro, ¿verdad? Contenido a desarrollar, un video que tenemos de la taxonomía sistemática y clasificación, un apartadito de preguntas y respuestas y el cierre. Los contenidos, a ver, definición de conceptos básicos para que podamos seguir con el contenido, pues hay que tener claros algunos conocimientos que sí los tienen, pero solo es de recordárselos. Luego taxonomía, como verdad la ciencia que estudia todo lo que es el ordenamiento de los seres vivos, categorías taxonómicas, características taxonómicas y su definición, nomenclatura binomial de Carlos Linneo, tablas con ejemplos de nomenclatura y un poquito del árbol filogenético de la especie. El indicador de logro para este contenido que vamos a desarrollar este día es, ¿verdad? Indaga y explica correctamente los procesos de clasificación, clasificación taxonómica y sistemática de los seres vivos. Aquí ¿verdad? Les he colocado un árbol filogenético. Cuando hablamos de filogenia, estamos hablando de sistemática, estamos hablando de la historia evolutiva de las especies, ¿verdad? Cuán emparentados están, de dónde vienen, con quiénes comparten características o diferencias y similitudes para ponerlos en un determinado ¿verdad? En una determinada clasificación. Por aquí vemos nosotros alrededor de, ¿verdad? 5 reinos. Actualmente ya no hay 5 reinos, sino que son 6 y otros científicos pues hablan que ¿verdad? De 7 reinos, pero nosotros lo vamos a ver como 6 reinos en el otro contenido. Si pueden ver ustedes acá, comienza por lo más ¿verdad? Antiguo, que es el reino Monera. Actualmente el reino Monera se clasifica en arqueobacterias, que son las bacterias más antiguas y bacterias verdaderamente dichas. Entonces, ¿verdad? Actualmente ya no lo clasificamos como reino Monera, sino que como arqueo, ¿verdad? Arqueas y bacterias. Protistas, en el reino protista, por un lado están las algas, que se parecen, tienen muchas similitudes a los vegetales, pero que no cumplen con las características de un vegetal para colocarlas ahí. Y por el otro lado están aquellos organismos que tienen movilidad o no, pero tienen características más de animales, ¿verdad? Estos son protozoos y estas son algas. Recuérdense que el 50% del oxígeno para el medio, pues lo producen las algas. Tenemos por el otro lado los honguitos. Los hongos pueden ser microscópicos como pueden ser macroscópicos. Entonces, acá, pero todos pertenecen al reino fungi. Por el otro lado, las plantas, unas plantas, ¿verdad? Inferiores, que más parecen lo que son como que fuera una nata sobre las paredones húmedos o las piedras húmedas, y por el que son los musgos, antoceros y hepáticas, y por el otro lado, pues las plantas logran colonizar casi la mayor parte del espacio terrestre. Tenemos los animales, en los animales tenemos los invertebrados y, ¿verdad? Los invertebrados por acá están un grupo, ¿verdad? De agua salada, como la estrella. Tenemos nosotros las medusas, las esponjas. Y por el otro lado tenemos los, ¿verdad? Cordados. Todos los que tienen columna vertebral, tienen, ¿verdad? Un endoesqueleto, comenzando por peces, anfibios, ¿verdad? Reptiles, aves y mamíferos, que es donde nosotros también estamos. El tema que vamos a ver en sí, ¿verdad? Relación y diferencia entre clasificación, taxonomía y sistemática. El indicador de logro, pues nos decía a nosotros que vamos a alcanzar, ¿verdad? Indagar y aplicar correctamente los procesos de clasificación, cómo es que se dieron, ¿verdad? Según
la parte taxonómica y sistemática de los seres vivos. Entonces, tenemos como tema, ¿verdad? Esto. Hay una gran variedad de organismos vivos, como podemos ver, hay una, sí, ¿verdad? Comienza desde lo más inferior que decíamos nosotros por acá, ¿verdad? La monera, las bacterias que tienen una célula procariota, los insectos que la gran mayoría de nuestro medio, el porcentaje más alto son ¿verdad? El filum artrópoda, clase insecta. Entonces, insectos, por ahí vemos algunas estrellas, ¿verdad? Mamíferos, aves, y otros más, anfibios y otros que tenemos por ahí. Pero les decía pero la clase más numerosa es la clase insecta, pero es dentro de los animales, siempre está clasificada dentro de los animales. Yo les decía de que íbamos a hacer la definición de términos o conceptos básicos para poder seguir con el tema. Vamos a definir qué es sistemática, clasificación y taxonomía. Cuando hablamos de sistemática, más que todo, yo les decía de que hablamos de aquella ciencia que se ocupa de, ¿verdad?, identificar o estudiar todo lo que es la filogenia o la historia evolutiva de las especies o árboles filogenéticos de donde nosotros venimos y con quién compartimos características que nos identifican o que tenemos más parentesco con ellos. Entonces, ¿verdad? Por eso es que dice de que esta ciencia es la que se ocupa de describir, clasificar e identificar a los seres vivos. Cuando yo les digo estudiar la reconstrucción filogenética o historia evolutiva, pues estamos hablando de que está estudiando los árboles filogenéticos, el que les presentaba al inicio de la clase. En cambio, la clasificación, cuando hablamos de clasificación, estamos hablando de que nombra a todos los organismos vivos en los diferentes reinos. Por eso yo les decía de que la historia evolutiva, la sistemática historia evolutiva, ¿verdad? Identificar y nombrar a los organismos vivos dentro de los diferentes reinos, quiere decir de que los agrupa sobre todo por las relaciones, pero no solo de las relaciones que ellos tienen, sino, ¿verdad?, en el hábitat que se encuentran, la función que desempeñan en un lugar y otras cosas más. Entonces, todos los reinos de la naturaleza tienen características que en común, ¿verdad?, que los identifica. Por eso es cada uno monera, protista, fungi, plantae y animal. Entonces, tienen ciertos rasgos, ¿verdad?, que pues los científicos los han agrupado ahí con base a las relaciones que ellos tienen. Y taxonomía, esta es la ciencia biológica que se encarga de ordenar, poner en taxones, comparar, dice, ordenar, comparar y diferenciar los organismos, clasificarlos jerárquicamente. Hay 8 taxones o hay 8 categorías taxonómicas que todos los organismos vivos están dentro de ellos. ¿Para qué lo hacen? Porque estos, cuando los agrupan, ¿verdad?, pues se ven las relaciones evolutivas que ellos tienen. Más adelante vamos a ver algunos ejemplos ya con características taxonómicas y lo que es la parte de cuántos organismos hay en cada taxón. Fíjense de que comienza a clasificarlo desde lo general a lo específico. Comenzamos a ir por dominio hasta llegar a especie. Son 8 taxones que la taxonomía coloca a los organismos. Tenemos por acá, cuando yo les decía que hablamos de taxonomía, estamos hablando, ¿verdad?, de la ciencia que se ocupa de clasificar a los seres vivos que presentan semejanzas en grupos llamados taxones. Un taxón, vamos a decir nosotros que es una partecita, ¿verdad?, cada una de las partes de esta pirámide en la que los organismos vivos se agrupan en ellos, o va de lo general a lo específico. La taxonomía, como ciencia moderna, pues esta utiliza la filogenia y, ¿verdad?, utiliza la historia evolutiva como criterio para ordenar a los diversos organismos vivos dentro de ¿verdad?, de un rango o de un taxón. Además de eso, vamos a decir de que, además de, ¿verdad?, de utilizar la filogenia, pues también
pone reglas de clasificación para agrupar a los organismos. Oigan, entonces a estas bases o reglas, ¿verdad? Son los taxones principales que tenemos por acá. Tiene dominio, ¿verdad? Reino, filum o filo, si estamos hablando de animales, o división, si estamos hablando de vegetales. Oigan, o pueden decir ustedes zoología, habla filum, ¿verdad? Botánica, división. Tenemos clase, orden, familia, género y especie. Hay una palabrita formada con las categorías taxonómicas para que a usted no se le olvide y la pueda recordar fácilmente. Dorreficofaje. Dorreficofaje son las primeras palabras, ¿verdad? De cada uno de las categorías taxonómicas. Do, que viene de dominio, re, ¿verdad? Reino, filum, clase, que la C, orden, ya orden, familia, género y especie. Es más fácil recordar dorreficofaje que comenzar a aprendernos los 8 taxones o las 8 categorías taxonómicas, que se hace un poquito complicado. Entonces vamos a clasificar a los organismos vivos desde dominio, que es lo general, hasta especie. Si podemos ver el orden jerárquico de los organismos que están acá, la taxonomía como ciencia, ¿verdad? Que se encarga de clasificar a los seres vivos. Comenzamos. Dominio, si usted ve, la base de la pirámide es muy ancha porque aquí hay una cantidad de organismos que pertenecen al mismo dominio. Fíjense de que hay 3 dominios que más adelante lo vamos a ver en el otro tema, pero se lo voy a mencionar. Hay 3 dominios. Un dominio que se le llama procaria, un dominio, ¿verdad? Bacteria, y el dominio eucaria. Eucarias que tienen una célula eucariota con un núcleo verdadero. Hay muchísimos de los organismos que pertenecen a ellos, ¿verdad? Comenzamos nosotros por ahí, de los inferiores, podemos, ¿verdad? Las algas que pertenecen a los protistas, tenemos caracoles, ¿verdad? Ballenas, lombrices, vorticelas, paramecium, organismos que comparten diferentes, ¿verdad? Cuando hablo de dominio eucaria, estoy hablando de que abarca el reino protista, ¿verdad? Las algas son protistas, abarca los hongos, tenemos el otro, además, el vegetal y el animal. En los reinos ya baja la pirámide, si ustedes ven, el peldaño es más angosto. Cuando hablo de reino animal, pues los organismos ya se clasifican, ¿verdad? Les puedo decir de que estos ya comienza a reducirse ¿verdad? La gradita, porque el reino animal es un grupo selecto de organismos que están ahí. Tenemos nosotros, pueden ser invertebrados, ¿verdad? Como vertebrados. Ahí yo les decía insectos, pero también pueden ser, tenemos nosotros, ¿verdad? Las anémonas, otros organismos, ¿verdad? Inferiores por ahí. El filum es un filum cordados o chordata. Cuando hablamos de cordados, son todos aquellos que tienen un sistema, ¿verdad? Óseo. Estamos hablando que tienen un endoesqueleto que está interno, ¿ya? Entonces vamos a comenzar con peces, anfibios, ¿verdad? Anfibios, reptiles, aves, ¿ya? Tenemos las aves y mamíferos. Entonces, cuando hablamos de filum cordado, solo son todos aquellos que tienen un sistema óseo, una columna vertebral. El peldaño ya de clase se hace mucho más pequeño. En verdad, la clase aves, pues son todas aquellas que tienen plumas, que tienen escamas en las patas, que tienen un pico y otras características que ellos comparten. Entonces, pero si ustedes ven, cada peldaño de la pirámide, pues se va reduciendo, ¿ya? Yo les decía que los dominios es el que abarca más orden, ¿verdad? Pasiformes, aquellos que tienen un tipo de alimentación o el hábitat o el lugar donde ellos viven, pues es característico de ellos. Familia, ¿verdad?
Fringillidae, ya vemos que son muy vistosos, los colores son vistosos de ellos, pues ahí tenemos nosotros la chiltota, que le llamamos los pericos, ¿verdad? El cardenal. Y el género se reduce mucho más. En el género cardinales quiere decir de que esto lo pueden compartir con otros organismos, pero ya, ¿verdad? La que nos identifica o completamente nos dice que somos únicos es la especie. Aquí esto hay que corregirlo, chicos. Cardinalis es el género. Solo debería de estar, ¿verdad? Cardinalis. Solo esto, el que está en minúscula, porque este es el género. Este no debería de estar. Está mal escrito. La especie solo es cardinalis. Este que está aquí, ¿ya? Y el nombre común, cardenal, ¿verdad? Norteño. Aquel que, fíjense de que por qué se hace importante conocer el nombre científico de un organismo, porque en cualquier región del mundo puede cambiar el nombre común, pero no así el nombre científico de un organismo. Entonces, si vemos el ejemplo, nos da acá que el dominio abarca mucho más, el reino menos, filum menos, y así sucesivamente hasta que vamos subiendo. En el caso, esto por favor solo se los estoy subiendo para que tengan información y ustedes no anden buscando por otro lado, pero no debería de esta cantidad de información que se tiene por acá. Pero, ¿por qué se los coloqué? Porque las categorías taxonómicas están con su definición. Entonces, cuando vayan a estudiar y sepan ustedes, bueno, ¿y qué dominio, verdad? Pues recuérdense de que es como la base de la clasificación, es el que abarca mayor cantidad de organismos vivos, tenemos, ¿verdad? Como el peldaño principal y cosas por el estilo. El que tiene todos los reinos, ¿verdad? El conjunto de reinos. Los reinos es como el segundo nivel de clasificación y esto pues ya vemos nosotros de que, ¿verdad? Se reduce mucho más que el dominio. Si son 3 dominios, tenemos 6 reinos, filum y división. Filum para zoología, para los animales, y división para, ¿verdad? Vegetales. En el caso de esto, pues tenemos nosotros que he utilizado para subdividir todo lo que hay cantidad de ¿verdad? Cada reino, pues se subdivide en filum o en división. Las clases, esto es como el cuarto peldaño de que nosotros tenemos de las categorías taxonómicas y, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Que tienen características en común. Tenemos nosotros que, ¿verdad? Los seres vivos poseen como subdivisiones o partes de ellos que les ayuda completamente a agrupar varios, ¿verdad? Filum o divisiones. Tenemos nosotros que el orden es la cantidad de clases que lo forman, ¿ya? Resume todo lo que son las familias, ¿verdad? Relacionadas entre sí, aunque tenemos nosotros, ¿verdad? De que con el paso del tiempo cada uno de ellos va como adaptándose, cambiando algunas características que ellas tienen. La familia, tenemos nosotros que es una de las categorías, se le clasifica como categoría más importante, ya que, ¿qué es lo que hace esta? Pues, ¿verdad? Detalla todas las características que tienen el género de un organismo. Oiga, además de esto, quiere decir de que está como grupos similares. Un ejemplo de ello tenemos, ¿verdad? Los félidos o el gato, el tigre, pantera y todo lo demás. Los cánidos como el perro, el lobo, ¿ya? El coyote. Tenemos que el grupo, ¿verdad? El género es una de las categorías que reúne muchas especies. Oigan, estos se encargan de reunir en anatomía o en otras, ¿verdad? Claves que nosotros tenemos por ahí, pues, ¿verdad? Se identifica porque reúne varias especies de organismos. Y la especie es como la parte o como la base de la clasificación biológica, pero que, fíjense bien, dentro de esto podemos decir nosotros son aquellos organismos que pueden, ¿verdad?, reproducirse entre sí y dejar descendencia fértil. Oiga, esto es una de las categorías como yo le llamo, ¿verdad?, donde un ser vivo produce descendientes fértiles, porque
Un caso bien especial que nosotros tenemos por ahí entre el burro y la yegua. Ellos, ¿verdad? Pueden tener descendencia, pueden tener, procrear, pero la mula o el mulo sale infértil. No puedes, hasta ahí llega, no, ¿verdad? No puede seguir reproduciéndose. Entonces, este es una de las, ¿verdad? Partes fundamentales en la que se fundamentó, vamos a decir nosotros, ¿verdad? La selección natural. Oigan, entonces hablamos que es una de las categorías biológicas bien importantes, pero yo les decía, tienen la capacidad de reproducirse y dejar descendencia completamente fértil, porque el número de cromosomas de ellos, ¿verdad? Puede continuar o puede perpetuarse la especie. En la nomenclatura, que es otro de los contenidos que tenemos por acá, es el conjunto de reglas que permiten asignarle un nombre científico a las especies, de acuerdo con el sistema de científico o de acuerdo al sistema de nomenclatura binomial de Carlos Linneo. Carl von Linné, tenemos Carlos Linneo, pues fue, ¿verdad?, el padre de la taxonomía. Él pues fue el que creó la nomenclatura binomial, sistema hecho para que los organismos vivos a nivel mundial pues tengan un nombre, ¿verdad? Un nombre específico, un nombre científico. Pero yo les decía, la importancia es que no importa en qué país o estado o lugar estés, el nombre científico vas a saber tú que estás hablando del mismo organismo, porque el nombre científico es como, ¿verdad?, la identificación para hablamos nosotros que Carlos Linneo ocupó, ¿verdad?, lo que decimos por ahí, dos partes, el género y el nombre específico o especie. Entonces, el nombre científico va, ¿verdad? Se le conoce como el binomio de la clasificación, formado por dos palabras. En el caso, un ejemplo claro, por acá tenemos nombre científico, se escribe en cursiva, si se escribe a mano va subrayado. Oiga, además de eso, lleva reglas específicas que más adelante se las doy, pero tenemos un ejemplo. Homo sapiens, nosotros, hombre pensante. Homo, género, empieza con mayúscula por regla general, en cursiva, miren acá, ¿verdad? Y sapien, que es la especie, homo género en mayúscula y sapien en minúscula, ya todo. Tenemos nosotros que, ¿verdad? Empieza con minúscula y termina con minúscula, todo lo demás. Entonces, este debe de ir subrayado, ¿ya? Las dos, pero no en una sola raya, sino de homo primero y después sapien, ¿ya? Entonces, homo sapien es nombre científico o binomio de la clasificación, oiga, entonces, pero les decía, y el nombre vulgar, el nombre común es humanos, ¿ya? Independientemente a qué raza pertenezca. El nombre, otro ejemplo tenemos por acá, nombre vulgar, gato doméstico, el gato que nosotros lo tenemos como mascota, pero el nombre científico es Felis catus. La F mayúscula y todo el resto va en minúscula, cursiva, miren, y subrayada con dos rayitas, ¿verdad? Dándole el espacio entre género y especie. León es el nombre vulgar que le decimos en cualquier región. Podría ser que en algunas regiones le llamemos león, pero dependiendo del idioma, es verdad, el nombre cambia. Oiga, y además de eso, podría ser que le llamen diferente. Entonces, pero el nombre científico no, porque es una lengua muerta que no importa dónde se esté utilizando, va a ser bueno, pantera, leo. Tigre, ¿verdad? Los felinos comparten esto, pueden compartir el género, pero no la especie. La especie es la que te identifica, la que te dice con quién se puede reproducir y con quién puede dejar descendencia fértil. Ahora, señor, pero sí he visto algunos documentales en el que se pueden reproducir, sí se pueden, pero hasta ahí llega la descendencia con características completamente diferentes. Oiga,
O puede ser que sea, pero las características no son ni de león ni de tigre, sino que es una combinación de ambos. Sí se puede dar, pero ¿verdad? Son casos bien especiales. Ventajas de la nomenclatura, pues que se escribe en latín. En latín es un idioma, ¿verdad? Que así, no está sujeto a cambios. Es una lengua, se le llama lengua muerta, porque no puedes cambiarla, porque no puedes escribirla a tu antojo, sino de que ya están, ¿verdad? Las reglas establecidas para que este idioma es estable. Eh, los científicos de todo el mundo aceptaron que el latín, ¿verdad? Como lenguaje de la clasificación en taxonomía, lo dijeron de que iba a quedar para siempre y se sigue utilizando. Carlos Linneo, que fue el padre de la taxonomía o del binomio de la clasificación, o ponerles el nombre de científico a las especies, pues él era un fijista, era aquel que, ¿verdad? No creía en la evolución, ¿ya? Entonces tenemos nosotros que los ejemplos que muestran la necesidad de verdad nombrar un idioma común o un lenguaje común era o tener una lengua común, pues esto, ¿por qué se ve en la necesidad? Porque dependiendo del idioma, ¿verdad? Pues así va a ser el nombre de lo que estamos poniendo. Un ejemplo, tenemos acá el frijol y la papa, ¿verdad? En español, pues le llamamos frijol, ¿ya? Y papa en español, pero en francés, haricot, ¿verdad? No se pronuncia así, por supuesto que no, oigan, es otra pronunciación, y potato. Entonces, o patata, ahí tienen que saber, en inglés, ¿verdad? Bean, potato, tenemos en italiano, tenemos en alemán, dependiendo de portugués, si ustedes ven el frijolito que nosotros conocemos, frijol rojo, pues en diferentes partes del mundo, pues dependiendo del idioma, así va a ser la escritura y la pronunciación de, ¿verdad? El nombre que éste tenga, ¿ya? Entonces, igual que la papa. Pero el nombre científico no importa en qué lugar, puede ser en España, en Francia, ¿verdad? En Estados Unidos, en Italia, Alemania, pues, en Chile o Argentina, en cualquier lado del mundo podemos estar. El nombre científico siempre va a ser Phaseolus vulgaris, frijol rojo, ¿ya? Phaseolus vulgaris. Porque recuérdense que no solo el frijol rojo está, sino de que hay blanco, ¿verdad? Negrito y otros colores por ahí, negro y otros colores. Entonces, y la papa, Solanum, ¿verdad? Tuberosum, es el nombre científico. Por eso yo les decía, de ahí la importancia de ponerle un nombre, ¿verdad? Nombrarlos con una lengua a nivel mundial para que todos sepamos que estamos hablando del mismo organismo, aunque el nombre, ¿verdad? Cambie dependiendo del idioma que se tenga. Otra de las cosas, homo habilis, no vayan a tildar porque esto no se tilda, no sé, ¿verdad? Se tilda. Solo les decía yo, la primera letra va en mayúscula, es el género, y todo el resto va en minúscula, cursiva y subrayado, ¿ya? ¿Verdad? Y escrito en negrillas. Subrayado quiere decir que no una sola raya, sino que siempre dejamos el espacio entre el género y la especie. Muy bien. Reglas de la nomenclatura. ¿Qué debemos de hacer? La primera palabra indica el género del organismo y se escribe con una letra mayúscula. La segunda palabra es conocida como específica o, ¿verdad? Especie descriptiva, indica la especie en particular. Se usa latín como idioma, ¿verdad? Cuando se escribe a mano o a máquina, se subraya. Cuando se imprime, ¿verdad? Escríbala con negrillas o, ¿verdad? Cursivas. Una de las dos. Puede ir en negrillas o puede ir solamente, ¿verdad? En cursivas. Oigan, ¿se puede abreviar? Sí, se puede abreviar. Yo le puedo poner homo, ¿verdad? Puedo escribirle por ahí, si yo tengo, ¿verdad? Homo, escribir la H, ¿ya? Y el puntito, ¿verdad? Homo sapiens, pero el otro tiene que ir en minúscula, oigan. Entonces, tenemos nosotros Homo sapiens. Mío. ¿Ya?
Entonces, tenemos por ahí que, ¿verdad? Y puede ir subrayada, sí, pero tampoco no es necesariamente. Oigan, puede ir que no la subraye. En el caso, siempre, ¿verdad? Se puede abreviar usando la primera letra C. Otro es Cherichacoli, E.coli. Los nombres científicos no es que de casualidad se los coloquen, sino que siempre lleva algo por ahí. Fíjense de que vaya, tenemos el caso de Escherichia, ¿verdad? Cuando hablamos de Escherichia coli, hablamos de una bacteria que se encuentra en el colon. Entonces, Escherichia es el apellido del señor y coli que se encuentra, ¿verdad?, en el colon de nosotros. Entonces, tiene siempre cuando le dan un nombre científico, podría ser que sea el apellido de quien lo descubrió, podría ser el lugar donde se descubrió, podría ser el lugar donde se encuentra, o pueden ser muchas cosas, ¿verdad?, que se utilizan para poder ponerle el nombre científico a un organismo por las características que este tiene. Homo, ¿verdad? Sapien. Homo, hombre. Sapien, pensante. Entonces, las características ¿verdad? Uso de la razón y otras cosas más. Homo habilis. Homo habilis, sabemos nosotros que la mayor fuerza de voz como hábil, ¿verdad? Pero no se tilda, oigan, porque es en cursivas. Algunos organismos pueden compartir el mismo género, claro que pueden compartir el mismo género, pero no la especie. Si una especie no se ha descubierto, generalmente, ¿verdad? Si imagínense que una especie no se ha descubierto por ahí, que tengamos nosotros Homo y no se ha descubierto, entonces se le pone Homo SP y punto. Oiga, entonces Homo que no es una especie que no sea especie no va subrayado, ¿ya? Entonces tenemos nosotros, ¿verdad? Homo SP. Sí se puede escribir, ¿verdad? A veces nosotros podemos escribir citrus, ¿verdad? En el caso citrus, ustedes tienen que escribirlo en cursiva. Citrus especie, sí se puede, oiga, citrus especie. Y se le pone un puntito para decir de que no es una especie que todavía no ha sido clasificada ¿verdad? No la han encontrado. Entonces, se puede abreviar también, oiga. Entonces, tenemos nosotros que pueden compartir el mismo género, sí, ¿verdad? Citrus es el género que puedes, aquellas plantas que tienen, ¿verdad? El tipo de hoja, la forma de la cáscara, la forma ¿verdad? De la carnosidad, la forma como está completamente la parte de la frutita, cómo está ordenada. Entonces, naranja, ¿verdad? Limón y mandarina. O también tenemos ahí, pues, otro tipo de cítrico, que nosotros le llamamos cítricos. Citrus sinensis, ¿verdad? Que es naranja. Citrus lemon, que es limón. Citrus aurantiaca, pues que es la mandarina. En esto, citrus es el género, pero la especie es única. Oiga, hay combinación sí puede haber combinación, como nosotros hablábamos por ahí, pero es verdad, la especie es aquella que nos identifica que tenemos rasgos bien propios de nosotros o bien propios de un organismo, ¿ya? Pueden compartir algunas cosas, sí, pero no todo lo que, ¿verdad? El limón, que me pueden decir, no, es más pequeño, no es la coloración que tiene, no es muy ácido. La naranja puede ser dulce, puede ser ácido, puede ser. Entonces, pero sí comparten algunas características como el tipo de hoja que tiene la planta, ¿verdad? El árbol es muy similar y otras cosas más que ellos comparten por ahí. Entonces, por eso es que el género es igual, pero especies diferentes. Y hay un montón de organismos que comparten el género Homo sapiens, Homo habilis, Homo erectus, ¿ya? Entonces, por ahí, Homo neanderthalensis. Entonces, Homo es el género y los demás son las especies. Como ejemplos, ya para casi terminar, tenemos nosotros que, ¿verdad? El taxón es la parte
el dominio tenemos nosotros que hay 3 dominios. Quiere decir que en el maíz, el perro y el hombre es dominio eucaria, porque ellos tienen una célula, ¿verdad? Que tiene un núcleo verdadero, una célula eucariota. El reino vegetal, animal y animal, el perro y el hombre, nosotros, ¿verdad? Pertenecemos al reino animal. División, si es maíz, va a ser traqueofitas, pero si es animales, es filum cordados o filum chordata, ¿verdad? Filum cordados, que tienen un sistema óseo, ya tienen una columna vertebral. Clase angiospermas, que es el maíz. Las angiospermas parecen la grama, las hojas son bien largas, ¿ya? O el maicillo, el maíz, la caña de azúcar y otros más pertenecen a las angiospermas, porque el otro grupo es gimnosperma, ¿verdad? Mamíferos, ambos somos mamíferos, tenemos glándulas mamarias. Orden, lomífloras, ¿verdad? Carnívoras y primates. Con el que compartimos primates es con el chimpancé. Somos, ¿verdad? Primates. No porque el monito venga de nosotros o nosotros del mono, no, cada quien tiene su propia rama, pero hay un árbol filogenético que el tronco lo compartimos que se llama, ¿verdad? Primates. Familia, Gramineae. Yo les decía que en el caso de los vegetales, la familia va a terminar EAE. Y en el caso de los animales y los protistas va a terminar AE, ¿ya? Canidae, Hominidae. Género va en mayúscula sea, ¿ya? ¿Ve? La primera letra va en mayúscula, esta debería de ir subrayado, ¿verdad? Canis, del perro, homo, que es el hombre. Especie, sea, ¿verdad? La especie maíz, sea maíz. Si les piden nombre científico, son los dos. Si me piden especies, solamente el segundo, ¿verdad? Que forma el nombre científico. Familiaris, que es del perro, y sapiens, que es del hombre. Acá, pues, en verdad no le hagamos caso porque es el otro que está, solo para que lo comparáramos. Que el chimpancé, el dominio eucaria, el hombre también dominio, ¿verdad? Lo que es eucaria. Reino animal, pues reino animal. Filum cordados, ¿verdad? Filum cordados. Clase mamalia, mamíferos o mamalia. Orden primates, ¿verdad? Primates. Pues hasta aquí llegamos compartiendo con el ¿verdad? Humano y el chimpancé. Tenemos la familia Pungidae, para nosotros la familia es Hominidae, ¿verdad? Pungidos, el género es Pan, pues el género de nosotros es Homo. Y la especie Trogloditas quiere decir que el nombre científico, ¿verdad? Del chimpancé, Pan Troglodites. Y nosotros Homo sapiens, solo para una comparación, pero está mero feita la diapositiva. Tenemos, ¿verdad? Otro ejemplo, nombre común, lo que es el ser humano, mandarina y amiba. Este es del reino animal, este reino vegetal y este es protista. El nombre científico está todo. Homo sapiens, Citrus reticulata, Amoeba proteus, ¿ya? Entonces, especie, ¿verdad? Sapiens, reticulata y proteus, para que ustedes ya lo vean separado. Si te piden nombre científico, quiere decir que está formado por el binomio de él, ¿verdad? Clasificación. Género, Homo, Citrus, Amoeba. Ya este cuadrito es para que ustedes vean, está subrayado, ¿verdad? Está escrito en cursiva. Y si fuera en negrillas, pues no necesita subrayarse. Oiga, familia Hominidae. Les decía yo de que en el ser humano y en todos los animales van a terminar AE y en los vegetales va a terminar en EAE. Oigan, pero los protistas terminan igual que los animales. Tenemos orden primates, ¿verdad? Sapiendales, amebina. La clase mamalia o mamíferos, Magnoliophyta, Sarcodina. Filum, en el caso que es el ser humano, ¿verdad? Filum cordados o chordata. Y si es vegetal, va a ser división, no va a ser filum. Magnoliophyta, ¿verdad? Protozoa, que es filum, protozoa, es igual, los
¿verdad? El reino animal y el reino protista se nombran, ¿verdad? Filum, ambos, porque tienen características bien peculiares por ahí. Reino animalia, vegetal y protista. Muy bien. Y terminamos con el árbol filogenético o, ¿verdad? Estudiar la historia evolutiva de las especies. Yo les decía de que tenemos nosotros que hay 3 dominios. El dominio, ¿verdad? Archaea o arquea, que es uno de los dominios más antiguos, más rudimentarios, donde están aquellas bacterias extremófilas porque pertenecen a lugares muy calientes o muy fríos, o donde hay altísimas temperaturas, o donde hay bajas temperaturas, o donde hay mucha sal, y entonces son extremos. Viven en ausencia de oxígeno, son obligadas, ¿verdad? Por eso se les conoce como anaeróbicas, ¿ya? Estas, les decía yo, pueden vivir en el intestino de las vacas, de nosotros, los humanos y otros, ¿verdad? Organismos. Las bacterias verdaderamente dichas, pues ahí tenemos un grupo bastante numeroso en el que causan enfermedades hasta de ser ya no, pero también hay bacterias beneficiosas para nosotros. Y está el dominio eucariota. En el dominio eucariota es donde están la mayoría de los reinos, ¿verdad? Protistas, hongos o fungi, planta y animal. Entonces, hay 3 dominios que vamos a reconocer nosotros, ¿verdad? Actualmente, pues, hay una cantidad de clasificaciones, pero nosotros le vamos a ver 3. En el árbol filogenético o la historia evolutiva, nos está presentando la historia evolutiva de los organismos. Comienza con la base que yo les presentaba este árbol al principio, ¿verdad? En la base donde están los organismos más antiguos, en las que tienen características que se dice que aparecieron cuando apareció también ¿verdad? Las rocas, el oxígeno y otras cosas más en las eras geológicas. Que antes era clasificado como monera, pero que actualmente yo les digo de que se clasifica como arqueobacterias, eubacterias. Oigan, 2 reinos diferentes. Por acá tenemos los protistas o protoctistas que se le llama. Por un lado las algas que tienen características de las plantas que se le llaman fitoplancton. Y por el otro lado tenemos nosotros aquellos organismos, los protozoos, que tienen medio de locomoción, ¿ya? Como flagelo, ¿verdad? Cilios o pseudópodos, que más parecen como que fueran animales, pero no es cierto, no son animales, son protistas, son protozoos. Entonces, el reino protista, por eso es que es bien raro, ¿verdad? Porque lo pusieron aparte, porque como que comparten características de vegetales y animales. Entonces, este reino es el más numeroso, puede servir como base de la, ¿verdad? De la dieta alimenticia de las cadenas, ¿verdad? Acuáticas, de las ¿verdad? De pirámides alimenticias del agua. Tenemos por el otro lado los hongos, ¿verdad? Basidiomicetos, que son aquellos hongos de sombrillita, y los ascomicetos, que son aquellos que se le llaman asco, porque su estructura, ¿verdad? Reproductora, pues se le llama asco. Entonces, tenemos los hongos por acá, ¿verdad? Las plantas inferiores, aquellas que yo les decía son como que están pegados a los paredones, ¿verdad? Las piedras o los lugares húmedos, como licopodios, equisetos, antoceros, que parecen palitos, pero ¿verdad? Son plantas. Por un lado tenemos las gimnospermas, donde están los pinos, abetos, araucarias, que son aquellas ¿verdad? Características que son los pinitos que nosotros vemos, semilla al desnudo, y pues no le vemos flores. Tenemos acá, ¿verdad? Musgos, helechos y hasta llegar a las angiospermas. En el grupo de gimnospermas y angiospermas, las angiospermas son las que colonizan, ¿verdad? Toda la mayor parte de organismos, de plantas en la tierra. Y por el otro lado, terminando con los animales. El reino animal, yo les decía de que este grupo es bien numeroso, pero tenemos los animales rudimentarios que más parecen otras vegetales, sino, ¿verdad? Animales. Los nidarios, tenemos como, ¿verdad? Las anémonas, los poríferos, que son las esponjas de agua dulce o de agua salada, platelmintos, que son los gusanos,
moluscos, ¿verdad? Como el caracol, anélidos, la lombriz de tierra y los insectos. Clase insecta, yo les decía de que era el grupo más numeroso, el Phylum Arthropoda, clase insecta. Luego los, ¿verdad? Vertebrados, peces, anfibios, reptiles, aves y terminando con los mamíferos. La historia evolutiva o árboles filogenéticos pues nos ayudan a agrupar aquellos organismos que tienen características, ¿verdad? Que tienen, que comparten en común. Ha sido un gusto, chicos. Vamos con un video pequeñito, corto, pero lo vamos a ver sobre taxonomía, ¿verdad? Y clasificación ahorita. El tema de hoy, taxonomía, la clasificación de los organismos. Desde el principio de los tiempos, los hombres han intentado calificar y catalogar a todos los seres vivos que se encuentran en el planeta, y Aristóteles fue el primero, diferenciando dos reinos, el vegetal y el animal. Pero hoy no vamos a hablar de Aristóteles, sino que este video está dedicado a Carlos Linneo o Carlos Boone, así es que recibámoslo con un fuerte aplauso. Él fue un naturista sueco y con seguridad el más popular de la historia. Es más, si tuviera un canal de YouTube, seguro tendría más suscriptores que Luisito Comunica. Pero eso no va al caso. El chiste es que es tan famoso que es considerado el padre de la taxonomía. ¿El padre de qué? De la taxonomía. Déjate explico. La taxonomía es la ciencia que estudia los principios, métodos y fines de la clasificación de los seres vivos. O para que te quede más claro, es una serie de reglas y leyes que sirven para ordenar de manera sistemática y poderle dar un nombre científico a todos los seres vivos. Y esta serie de reglas o leyes fueron creadas por Carlos Linneo, a las que llamó nomenclatura binomial. Y te voy a contar en qué consisten estas reglas. Número 1. La primera palabra del nombre es el género y la primera letra va con mayúscula. Número 2. La segunda palabra del nombre es la especie y se escribe con minúsculas. Número 3. Siempre se escribe en latín. Y número 4. El nombre va subrayado en cursivas o en itálicas. Pero para llegar a todo esto existe algo que se llaman bases de la clasificación y también te las voy a explicar. Número 1. Debe de haber semejanza en la estructura del cuerpo. Número 2. El parecido embriológico con otros grupos de organismos. Número 3. Los restos fósiles o registros fósiles. Número 4. Parecido bioquímico entre las especies. Número 5. Parecido genético entre los cromosomas de diferentes especies. Y teniendo en cuenta todos estos aspectos importantes, se clasifican de manera jerarquizada, llamada también categorías taxonómicas, que te las tienes que saber muy bien. Así es que pon mucha atención. Dominio, reino, filo, clase, orden, familia, género y especie. Ya te las aprendiste, repite conmigo: dominio, reino, filo, clase, orden, familia, género y especie. Ahora repítelos por tu cuenta. Come on. Perfecto, espero te haya gustado este pequeño video. No olvides suscribirte, compartir y regalarme un buen like. Y recuerda, sueña sueños grandes porque hay que creer. Muchas gracias, chicos. Hemos terminado una clase más. Pasen feliz día.